Bien, ahora sí vamos a estudiar cómo documentar adecuadamente nuestros códigos, pero lo primero que debemos hacer es conocer la sintaxis de Javadoc, es decir, cómo nosotros debemos escribir los códigos de documentación para que estos, a la hora de ser compilados por el comando Javadoc, sean transferidos a un archivo HTML que es el que contendrá toda la documentación de nuestras clases. Para ello nos vamos a dirigir a la dirección que he escrito aquí en la barra de tareas. De todas maneras, no se preocupen, se las voy a dejar en la lista de recursos como dirección para que ustedes la puedan ver sin ningún problema. Lo importante es que ya estando dentro de la página podamos ver cómo está estructurada una clase que está documentada. En este caso aquí muestra un ejemplo bastante sencillo. Lo que les quiero resaltar aquí es lo siguiente. Lo primero es, para escribir la documentación siempre, pero siempre deben escribir una diagonal, luego dos asteriscos. Seguidamente se debe escribir un asterisco por cada una de las líneas que se va a escribir de documentación. Y después, si nosotros queremos documentar los métodos, lo que estamos documentando es un método, aquí debemos ver lo siguiente. En este caso aquí se está documentando este método público que retorna un archivo de imagen. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque aquí cuando estamos declarando la cabecera del método, aquí decimos qué tipo de datos es el que retorna. Entonces el nombre del método se llama obtener imagen y recibe estos dos parámetros que son una URL y un nombre. Entonces esos parámetros nosotros los vamos a convertir a etiquetas de documentación utilizando la etiqueta @param, que es la que observamos aquí. Entonces por cada uno de los parámetros que recibe el método vamos a escribir @param, el nombre del parámetro, en este caso el primero se llama URL, que es este de acá, y el segundo se llama name, que es el que vemos acá. Entonces por cada uno de los métodos vamos a escribir @param dependiendo si recibe uno o más parámetros. Si no recibiera ningún parámetro, entonces la etiqueta @param no debería ser escrita. Asimismo, si el método retorna algún valor, como en este caso que sabemos que retorna una imagen, entonces aquí debemos escribir por obligación la etiqueta @return. No es que no vaya a dar problemas si no se escribe, pero si es un método diferente de void, sabemos que debe retornar algo. Entonces aquí colocamos la etiqueta @return y luego describimos qué es lo que se va a retornar. En este caso aquí es que especificamos que va a retornar un archivo de imagen. Luego, si quisiéramos que la persona viera además alguna información adicional respecto al uso de la clase, podríamos por ejemplo colocar la referencia a una página internet. Para eso vamos a utilizar la etiqueta @sí y luego aquí podemos escribir la documentación adicional que va a ser verificada. Algunas personas podrían creer que documentar un archivo es una pérdida de tiempo, pero la verdad es que no. Muchas veces recordemos que no solo nosotros vamos a ver el código, sino que también otro programador. Y hay cosas que otros cursos no enseñan, que es como documentar correctamente un archivo de Java. Entonces al final solamente nos queda a nosotros aprenderlo por cuenta propia si es que queremos ser buenos programadores. Por eso en este curso he decidido también agregar este apartado para que podamos no solamente escribir código, sino también aprender a documentarlo adecuadamente para que lo entiendan no solamente nosotros, sino también otras personas. Bien, ahora vamos a ver cómo interpretar o cómo documentar un código escrito usando la sintaxis de Javadoc. Lo primero que vamos a hacer es ir a la carpeta de la sección 4.2 y luego vamos a buscar la carpeta que dice doc. Aquí hay un archivo que dice documentación.java y ese es el que vamos a abrir. Luego vamos a ver que aquí respeta la estructura que definimos anteriormente, donde definimos que toda clase debe ir dentro de un paquete. En este caso el paquete se llama doc, que es justamente el nombre de la carpeta que lo contiene. Y aquí vemos que estamos utilizando la sintaxis de Javadoc.
justamente también el editor aquí resalta el color en un color verde y vemos que tiene la diagonal, luego los dos asteriscos y por cada línea un asterisco. Aquí si queremos, para propósito de saber quién es el que escribió el código o a quién echarle la culpa, definimos aquí también la etiqueta autor. En este caso aquí escribo mi nombre, luego también para tener un histórico del archivo aquí colocamos la otra etiqueta @versión. En este caso es la 1.0 porque no se ha hecho otro cambio, y luego pues definimos nosotros la clase como la hemos hecho normalmente. En este caso se define la clase como pública, luego colocamos class como palabra reservada, el nombre de la clase que es justamente el mismo nombre del archivo, y aquí vemos que esta clase tiene dos métodos. El método público main, que ya hemos dicho que siempre debe ir en toda clase. Entonces aquí nosotros tenemos dos métodos que son también estáticos, uno que se llama saludo día, que recibe como parámetro una cadena, en este caso se llama nombre, y devuelve nada porque es void. Luego tenemos otro método para hacer aquí la distinción, y vemos que también nosotros se pueden trabajar con métodos void. Hay un método que en este caso devuelve una cadena, es lo que decimos aquí al declarar el método. El método se llama saludo tarde, recibe igual un parámetro que es una cadena que tiene como nombre justamente también nombre, y aquí retorna la cadena buenos días unido con la palabra nombre, que es el parámetro que mandamos. Entonces aquí si comenzamos a ver la documentación por cada uno de los métodos, se coloca la documentación de cada uno. En este caso vemos que aquí hemos colocado una breve descripción de qué es lo que hace el método. Aquí decimos que es el método principal y el parámetro que recibe, que en este caso aquí decimos que es un parámetro ARGS, que es este de acá, y el propósito de este parámetro, que es una cadena de caracteres ingresado por consola. Observemos aquí algo que quiero aclarar. En este caso no es lo mismo documentar una clase que hacer un comentario simple. En el caso de los comentarios, esos se utilizan sobre todo cuando hemos escrito una variable que no sabemos qué significa, a veces hasta nosotros mismos. Por ejemplo, en el caso cuando usamos los ciclos for, declaramos una variable entera llamada i, que es la que lleva el contador de las repeticiones. Entonces en ese caso podríamos hacer una explicación que i es la variable contadora, pero no como documentación de clase, sino que solamente haciendo un comentario por si alguien más lee el código y no sabe qué significa esa variable. Entonces la documentación debe llevar siempre la explicación de qué es lo que hace el método, de cada uno de los parámetros, y en el caso que retorne algo, pues también la variable return. En este caso vemos el otro método que es parecido al anterior, igual. Aquí decimos que lo que hace el método imprime un saludo en pantalla, eso es lo que va a hacer, y luego recibe nada más el parámetro que es una cadena. El nombre del parámetro es nombre. En el otro caso, para que veamos el uso de la etiqueta return, he declarado este otro método que sí retorna algo. En este caso aquí decimos que retorna una cadena, también recibe una cadena como parámetro. Entonces el parámetro se llama nombre y es una cadena que es ingresada para enviar un saludo, y luego retorna el saludo. Entonces, como vemos, esto sería la forma fácil de cómo documentar una clase. Observemos que solamente llevaría más tiempo escribiendo la documentación. Todo lo demás de la clase Java no varía. Como recomendación, primero sería siempre escribir toda la codificación de la clase, es decir, los métodos, atributos de la clase, y dejar de último la documentación. De esa manera ya hemos depurado el código y sabemos el propósito de cada una de los métodos. En la siguiente clase vamos a compilar la documentación de este archivo.